Los lenguas cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los lenguas cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Un libro donde se conjuga arte, lengua y literatura y geografía e historia. Los lenguas cortadas gira en torno a un pueblo cuyo compromiso con la historia consistió en recordar a través de la tradición oral todas sus vicisitudes, sus avatares, sus lamentos y pesares que se fue transmitiendo de generación en generación. Llega un momento en que esas tragedias cotidianas se trasladan a los manuscritos que a lo largo de los siglos pues, se fueron escribiendo y depositando en cuevas, en grutas, en huaclos, para preservarlo del paso del tiempo. La publicación Los lenguas cortadas se ha desarrollado a lo largo de 2 años en su fase de investigación y redacción. Se trata pues de una rigurosa tarea que consta de 2 partes muy bien diferenciadas. De un lado, un epílogo que recoge la investigación histórica del catedrático de Arqueología y Premio Canarias de Patrimonio Histórico Antonio Tejera Gaspar. El epílogo de este libro, que me ha tocado realizarlo a mí, es como en realidad el prólogo del libro, en el sentido de que ahí se expresa desde el punto de vista histórico las 4 ideas fundamentales sobre las que se basa luego en la novela de Cirilo Leal. Lo que pretendo en ese epílogo es dar una visión de conjunto de lo que se conoce a través de las fuentes históricas sobre cómo se produce el poblamiento de las Islas Canarias en la antigüedad, que yo creo que tiene lugar en torno a finales del siglo I a.C. y primero después de Cristo, donde se traen en embarcaciones que naturalmente desconocemos unas gentes que se habían revuelto contra el poderío de Roma en el norte de África. Esa es la primera parte en la que se relaciona esas lenguas cortadas con ese episodio de las insurrecciones de los bereberes contra Roma y de cómo se deportan a las islas. Se trata de un libro elaborado con buenos materiales, incluso se ha colocado 2 tipos de papel en el color para ayudar perfectamente a una fácil comprensión y ayudarnos también a decir qué parte es la que primero debemos leer y qué parte es la que estaría en segundo lugar. Nosotros recomendamos empezar por el prefacio, que es esa especie de pequeña introducción, donde se habla de los manuscritos perdidos, que hoy si estuvieran esos manuscritos quizás podríamos saber algo de las claves sobre el origen, quién los trajo, cómo vinieron los antiguos aborígenes, los antiguos pobladores de las Islas Canarias. De otro lado, una novela del escritor Cirilo Leal Mújica, cuyo eje principal gira en torno a la búsqueda de un misterioso manuscrito perdido que lleva a la protagonista a un pueblo remoto en el que se asentaron los primitivos habitantes del archipiélago canario. Estos manuscritos perdidos son el objeto de investigación de una periodista, documentalista o guionista de televisión que encuentra en esta materia, en estos elementos, algo que le da un nuevo sentido a su existencia. En definitiva, es una lucha del ser humano contra el olvido, pese a la indiferencia, la decepción o esas sombras que intentan apagar y oscurecer la memoria de los pueblos. La segunda parte del epílogo, lo compone lo fundamental, es decir, qué tipo de embarcaciones había en ese momento para que tanta gente pudiera haber venido a estas islas, en este caso traídas por, no venidas por. Y entonces lo que se establece es el tipo de embarcaciones y sobre todo las características del mar, en las que naturalmente me he basado en estudios de Antonio Bermejo y de Diego Gaspar para ver las dificultades que hay de la navegación del norte de África a las islas, ¿no? Y ahí hay aspectos que me parecen importantes porque muchas veces nos olvidamos de que estas gentes no pudieron venir por sus propios medios porque no los tenían. Por tanto, esa navegación de grandes embarcaciones es fundamental para entenderlo.
Los lenguas cortadas, que presentamos en este vídeo, es un libro publicado por la editorial Erques, cuyo coordinador es Juan Francisco Delgado Gómez. Una interesante narrativa que ofrece a los estudiantes de secundaria, de bachillerato y de determinados ciclos formativos la posibilidad de trabajar en el aula en una dinámica interdisciplinar con profesores de distintos departamentos. Después continuar con el epílogo, que es la parte más científica documentada, y para pasar a la novela, que está distribuida en 16 capítulos, algunos de ellos muy cortos y de fácil lectura. El libro presenta unas posibilidades didácticas bastante elevadas, no solamente ya porque se conjugan varios departamentos, el trabajo interdisciplinar entre varios departamentos, sino el potencial que tienen para los profesores de lengua, literatura, geografía, historia, incluso arte, para comentar la portada del libro, que está elaborada por un pintor emergente importante, Miguel González, la contraportada por Hugo Pitti, y el interior, una de las láminas más llamativas también del interior del libro, que están elaboradas realizadas por los pintores Martín y Sicilia. Creemos que, aparte de todo eso, puede ser un buen recurso analizar el libro en sí, el formato del libro, el color, el colorido, el trabajo en sí de la imprenta, lo que ha supuesto, la fase de salida de la imprenta para los distribuidores y la llegada a las librerías, el vídeo comercial que sale al comienzo de este vídeo didáctico, el spot comercial del libro, analizar para aquellos alumnos de ciclos formativos de imagen y sonido, de comercio, de marketing, incluso de publicidad, y otros ciclos que creemos que le pueden sacar provecho a este libro y a este spot en ese debate en las aulas con los profesores que hemos mencionado anteriormente. Y el tercer bloque, diríamos, que es otro aspecto fundamental, es que en esa documentación de los textos antiguos se dice que los metieron en embarcaciones a esos insurrectos, que son naturalmente los antiguos habitantes de las islas, les pusieron una serie de animales, cabras, ovejas, etcétera, y los dejaron abandonados en las islas. Y entonces yo lo que trato es de explicar en esa tercera parte cómo se produce primero la llegada de esa gente y cómo fueron adaptándose poco a poco a un territorio completamente desconocido. Quiero que ustedes sepan, y lo pueden entender fácilmente, que vienen del continente, de un territorio enormemente amplio, a unas islas que son, por tanto, distintas entre sí. No tiene nada que ver Lanzarote con El Hierro, y poco tiene que ver las características de La Palma con Fuerteventura, por poner dos ejemplos bien distintos, ¿no? A la hora de escribir una novela, uno se plantea una serie de cuestiones. Por ejemplo, aunque aparentemente estamos hablando del pasado, una novela siempre se refiere a cuestiones del presente. Intenta interpelar al lector para que no solo se ilustre con un pasado histórico, sino que se plantee preguntas, interrogantes de qué está pasando en el tiempo en el que están viviendo. Quiere decir que una novela formula esos interrogantes que cada uno de los lectores debemos hacérnoslos a su vez. Una novela te despierta la curiosidad, que a través de la ficción nos puede llevar al conocimiento exhaustivo, riguroso de la historia. Por eso esta novela mezcla esa parte creativa, imaginaria y el rigor científico. Y este es un poco el conjunto, la idea fundamental en la que se ha basado el epílogo, que, como decía antes, podía ser en realidad el prólogo, pero hemos entendido que lo mejor es que primero el novelista plantease estas cuestiones y luego después los hechos históricos más o menos comprobados quedasen al final, para que el lector tuviese dos hechos bien definidos: la ficción, que es la parte de la novela, y los hechos históricos, que corresponde al epílogo. En definitiva, es una obra que incrementará el conocimiento histórico, lingüístico y artístico de nuestros estudiantes. Por último, agradecer a las 38 instituciones que apoyan este libro y que han colaborado, y que ha supuesto que el libro haya salido a la luz en el último trimestre del 2020, el Gobierno de Canarias, varios de los cabildos insulares y más de 30 ayuntamientos de todas las islas, que gracias a ellos el libro ha visto la luz, y que creemos que todo el alumnado de Canarias puede sacarle provecho, especialmente a los alumnos como ya hemos mencionado, de secundaria, bachillerato y determinados ciclos formativos. La ficción es un buen elemento para sustraer la racionalidad
y adentrarnos en ese mundo mágico que es la aventura de la lectura, que nos traslada, como hemos dicho, pues, al pasado, que no deja de ser un reflejo del presente. Los lenguas cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los lenguas cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Un libro donde se conjuga arte, lengua y literatura, y geografía e historia.